Del libro de Ignacio Salaverry Silveira, El error de la justicia y otros errores, por este camino. Hoy todos los del pueblo somos parte de un velorio machazo. Murió don Evaristo Salina Plateado, dueño de 2 estancias, la Pierina y el Bautista, bautizadas así en honor a su hija y a su hijo. Y digo velorio machazo porque se vino gente de otros pueblos a verle el cajón, aunque sea al hombre. Mire lo que son las cosas. Hoy vamos andando por el mismo camino, según me contó doña Eugenia, la esposa del finado, donde ellos se encontraron solo una vez. Porque este camino que termina en Los Pinos pasa también por el lugar ese donde los hombres entran y salen manejando solos. Fue ahí, me aseguró la doña una vez entre llantos. Ahí se vieron ellos. Fue ahí donde empezó todo. Porque parece que él, pese a que por este camino hay que ir con la mirada fija al frente como cumpliendo un mandato, no pudo evitar esa vez lo que quizás nunca nadie podría evitar: mirar de reojo aquel repentino movimiento en el asiento del acompañante del auto que venía del lugar a donde él iba. Y ahí cruzaron miradas. Ella, con el atrevimiento en sus ojos de salir de una entrepierna, y él, con la vergüenza ajena de haber sido testigo. En ese cruce exacto de instantes de vida empezó la atracción que un día dieron cuerpo, sin necesidad de recorrer el camino donde se les había despertado el deseo. No se encontraron 2 veces, pero Matías nació unos meses después. A ella no le fue difícil atribuirle su primer hijo a su marido. Era algo que venían buscando hace mucho y todos los tiempos ayudaron para que la noticia no llamara la atención. Ya ninguno de los dos está aquí para contradecir la versión de doña Eugenia, que me dijo haber confirmado su sospecha cuando la vio irse, con su niño pequeño y su marido a cuestas, como huyendo del pueblo a la ciudad. Y en esa parte de la historia comienzan los recuerdos de todo el pueblo. Desde aquella ciudad nos llegaban noticias de su bienestar primero, de su divorcio después, y más acá en el tiempo se empezó a hablar sobre una separación de bienes, que la dejaba con bastante fuerza como para hacerse cargo de Matías y de 2 hijos más que a él, el que se había quedado acá, parecían haberle alivianado un poco la carga moral del primero. Ya sobre el final de la historia de aquella mujer, que en el pueblo seguíamos como se siguen las vidas de los personajes famosos, empezaron a mezclarse las noticias con los agregados que todos en el pueblo sumábamos, sin mayor intención que conversar un rato más con los vecinos. Así fue que hablamos de aquel loquero, después a contradecirnos y decir que había sido mentira o que era una verdad a medias porque ya había salido o que ya había vuelto a entrar. En la única información que no hubo 2 versiones fue cuando apareció el diario con la noticia de su suicidio en la primera hoja, y tras esa confirmación las otras, como la ausencia de unos hijos que había perdido hacía largo tiempo, al igual que los recuerdos de su pasado. El diario que todos ese día en el pueblo compramos nos mostró un cuerpo desnudo, aplastado sobre las repetidas baldosas de la ciudad en las que resaltaba ajustada a un cuello morado una delicada cadena con la letra M. Él, que se había quedado por aquí trabajando en la estancia y en las vueltas del pueblo de donde nunca salió, también tuvo sus hijos que, a decir de doña Eugenia, nunca pudo aceptar del todo. Después, con el paso del tiempo, se lo dejó de ver en el pueblo y ya no se tuvieron más noticias de él porque a sus amigos, que iban a la estancia a visitarlo, cada vez les era más difícil encontrarlo. Lo que sí lo encontraron fueron los peones, ahorcado en el galpón sin más ropa que una bombacha de campo, ajustada a su ya ósea figura por una rastra de monedas de oro escrita con la letra M. Hoy,
A pesar de esas 2 muertes, doña Eugenia camina con la frente en alto, como aceptando ante todos aquella situación que el pueblo y sus alrededores hoy más que nunca comentan. Sus pasos se escuchan firmes al frente de la montonera de pésames y pesadas piernas que terminan levantando polvo sobre los últimos del cortejo. Admiro el caminar solitario de esa mujer, como quizás nunca por este camino se imaginó, por este camino que según sus propias palabras cargaba el tiempo necesario para que esos 2 cruzaran miradas y tiraran sus vidas. Sí, para doña Eugenia, este camino será siempre el culpable que hoy ninguno de los 2 esté vivo para recibir una estancia cada uno. Del libro de Ignacio Salaverry Silveira, El error de la justicia y otros errores. Por este camino. Cortina musical. A primera vista, Chico César, Claudio Ripa, de su video Trayectoria Resumida, Si me voy antes que vos, versión instrumental para charango, cuerdas hispanoamericanas.